¿Son acaso los cubanos vagos o luchadores? Bueno, luchadores en el término de que buscan prosperar, que trabajan mucho. ¿O son perezosos o son trabajadores? ¿Cómo son los cubanos? Ya sabes, si quieres compartir acerca de este tema, además puedes dejar tu criterio y tener tu propia opinión y decirme y tener tu perspectiva. Ya sabes lo que tienes que hacer. Acompáñame. Hola, ¿qué tal? Soy Alija, una cubana que comparte contigo acerca de costumbres de los cubanos, nuestra cultura, nuestra idiosincrasia y muchas otras curiosidades y temas de crecimiento. Hoy vamos a compartir acerca de esta pregunta. ¿Son los cubanos unos vagos? Esas personas que no saben qué quieren hacer en su vida, que no tienen perspectiva, que están ahí tirados. ¿O son acaso unos luchadores? Luchadores, que es el término que utilizamos aquí en Cuba para esas personas que son emprendedoras, que buscan seguir trabajando, que se esfuerzan y demás. Entonces, esta pregunta me la he hecho indistintamente porque he visto las dos partes. Pero cuando se habla acerca de los cubanos, por lo general se generaliza. Y ha llegado un momento como que se ha cambiado un poco los contextos, los escenarios y los propios conceptos. Uno se ha justapuesto a otro, no sé. Tú me puedes decir, mira, Lija, aquí en Villa Clara no es así, aquí en Santiago no es así, aquí en La Habana pasa esto. O yo estoy afuera en otro país y en mi país también pasa de esa manera, no están ajenos a todo eso. Yo les voy a decir, les voy a comentar un poco acerca de este tema y usted sabe. Usted puede sacar sus propias conclusiones, como dice un programa de la televisión cubana, o usted puede tener ya su perspectiva o su iniciativa, su conclusión por lo que conoce de los cubanos, o usted puede también reflexionar un poco aquí conmigo. Vamos entonces, antes de entrarnos un poquito en el tema, quiero agradecer a todas esas personas que se han suscrito al canal, que están aquí, a los fieles que están ahí todo el tiempo mirando qué hay de nuevo. Un saludo para todos aquellos que me ven de diferentes partes del mundo. Un saludo para los amigos de España, los amigos de México y los amigos de muchas naciones. Algunos se van a sentir identificados, quizás conozcan un poquito y otros van a descubrir unos nuevos términos de Cuba. Así que vamos un poquito al tema de vagos. ¿Por qué yo digo que muchas veces se ha dicho que los cubanos son unos vagos? Bueno, hay varias cosas y circunstancias. Vamos a aclarar aquí esto. Primero es porque ha existido en Cuba durante mucho tiempo algunas personas que se dedican a trabajar para el sector estatal, que es como decirte trabajar para las empresas del Estado. Eso quiere decir también las escuelas, los hospitales, fábricas, tiendas, un montón de cosas. Y entonces, por lo general, siempre ha existido y se ha puesto mucho a relieve que la economía no es suficiente cuando se trabaja en esos lugares, pero sin embargo, durante muchos años esa era la única opción que había, que no trabajara en esos lugares porque antes no existían estoy hablando después de 59, por supuesto. Además, yo tengo 40 y pico de años, así que no les puedo decir, no les voy a hablar, hacer referencia a antes, les voy a hacer referencia a estos tiempos desde 1959 hasta el 2024 que estamos, de lo que yo conozco hasta ahora. Entonces, ¿qué sucede? Que al principio esto era la única fuente de ingresos y mucha gente no quería trabajar ahí, no tenían hábitos de querer trabajar, no querían levantarse temprano y decían que no era suficiente. Entonces decíamos que hay muchas personas que vivían de las cuatro esquinas, que se pasaban jugando dominó, jugando, a ver qué inventaba. La frase era, vamos a vivir del invento. Una de las frases es, viviendo las cuatro esquinas. ¿Y qué haces por aquí? ¿Qué estás haciendo? Nada, a ver qué aparece. A veces hay un invento. El invento no era más, no te vayas a pensar que esto es una cosa de científico. No era otra cosa más que apareciera un negocito ilícito, cortico, que te diera un dinero fácil. Dinero fácil que realmente yo no sé ahora mismo si te puedo decir si existe el negocio de dinero fácil en Cuba, porque con la inflación tan grande que hay, si me cuentas que hay un trabajo, o mejor dicho, unas cuatro esquinas donde te puedas sentar a hacer un dinero fácil, vas a tener que contármelo a mí también, porque no sé realmente. Pero vamos para eso. No querían, hacían resistencias, inventaban cualquier cosa. Ahora les digo, señores, el cubano es puro invento. El cubano, yo digo que si el cubano le hubiesen dado otras posibilidades, aquí asustaba al mundo entero. Porque cuando hay que crear nuevas recetas con falta de ingredientes, el cubano se las agencia. Cuando hay que crear o arreglar un ventilador sin piezas, el cubano, créeme que se las inventa. Y así te puedo ir mencionando a través de la historia y los momentos. No hay zapatos, hay que crear, hay que hacer zapatos, cómo hay que hacer, no sé. Ahora mismo hay muchas personas que siempre me han dicho a mí, bueno,
y han conversado conmigo y me han dicho, si durante mucho tiempo ustedes dicen que no alcanza, no alcanza, no alcanza, no alcanza, ¿cómo viven? Bueno, yo les digo, bueno, es que hay una canción en el canal Habana que dice así, que el cubano vive a golpe de fe. No sabemos cómo lo hacemos, pero ya saben, el cubano trata por aquí y trata por allá. Pero los vagos son esas personas que en todas partes del mundo me imagino que deben existir. Los vagos tal vez no tengan esa cultura tan intrínseca, no esté tan interiorizado en otros países, pero me imagino que en Latinoamérica pasa mucho, en que son perezosos para levantarse, en que no tienen perspectivas de futuro, en que no ven la necesidad de quizás cambiar su lugar de convivencia, no sé, realmente es eso mismo. No es que es más fácil ir para una fiesta que ir para cualquier cosa que le trabajo, pero siempre son esas personas que quieren el dinero fácil. Ahora, ¿qué pasó con esto? Bueno, que fueron pasando los años, fueron llegando a Cuba otras posibilidades de trabajar, y no eran solamente las vías estatales, sino también las no estatales, como están los particulares, como le decimos aquí en Cuba. Entonces, seguimos en el tema de los vagos, para decirme si los cubanos son vagos o no. Y aún seguía el cubano en medio de todo eso, que le dan la posibilidad como que de ganar un dinero que ya no es lo estatal. Y algunos, en lo que se ha visto como vagos, pues simplemente se dicen, esto es mucho trabajo, esto es mucho trabajo. Pero tú no querías no tener recursos. Entonces, al fin y al cabo, el que creo que nace así vago y sé que difícilmente cambia. De hecho, siempre con todo este tema de la inmigración, que siempre ha existido, lo que un poco más intensificado en estos tiempos, se dice, oye, ustedes si salen de allá, ustedes van a saber lo que es trabajar de verdad, porque en Cuba no se trabaja. Bueno, también hay que reconocer en eso, que hay muchísimos centros laborales en Cuba estatales que han estado, como digo yo, en un trabajo de oficina, cumpliendo un horario de 8 a 5 y sin contenido de verdad de trabajo, sin mucho esfuerzo y sin nada. Y si fuera mucho esfuerzo, se fueran. Porque dicen, ¿para qué me voy a esforzar tanto si no voy a tener una recompensa económica necesaria para esto? Entonces, así yo creo que se ve el cubano vago. Esté donde esté, déjame echarme fresco, no hay que apurarse tanto, total. A mí lo que me están pagando es aquí. Así es como se ve el cubano vago. Coméntame si me equivoco, si estás de acuerdo y si en tu país pasa algo esto similar o en tu ciudad. Pero así es, aunque le pongas la riqueza, que le pongas las posibilidades. Ahora, llega lo no estatal y dice, esto es una moledora, pero se tiene sus kilos. Pero el que es vago no va a cambiar así fácil, ni aunque venga, ni que tenga muchos recursos. Puede ser que se motive para tenerlos eso. Entonces, para tener sus recursos, para tener y cubrir sus necesidades básicas, que considero que en Cuba tienen que ser muy básicas para cubrirlas, en su mayoría, porque no todo el mundo logra eso. Ahora, ¿es el cubano vago o es el cubano un luchador? Término luchador en Cuba. Vamos a aclararlo porque tiene varios conceptos y en varios contextos, diferentes contextos. Por ejemplo, una persona luchadora en Cuba, por lo general, se le dice a esa persona que no se rinde, que no se detiene ante las dificultades, que ve la necesidad de seguir prosperando y ve eso como una prioridad y hace lo que sea necesario para seguir haciéndolo. Quiere decir que va a trabajar en 2 o 3 lugares a la vez, o va a tener 2 o 3 trabajos. Puede ser que esté trabajando, por ejemplo, en lo estatal y también en sus días libres, horarios libres en lo particular. Puede ser que esté trabajando en lo estatal y a la vez para poder vivir, no del invento, pero sí luchar. Entonces aquí ya no es vivir del invento, sino luchar. Lo que hace es vender duro frío en su casa, o puede ser que además de lo estatal decida revender algunos productos básicos o de las tiendas, o que alguien trae de afuera. Señores, esto se lo saben todos los cubanos. Esto no es nuevo, lo que les estoy hablando no es nuevo para nosotros. Simplemente les estoy diciendo que a medida que ha ido pasando el tiempo, el término luchar ha ido cambiando su significado y adquiriendo nuevos en los diferentes escenarios. Por ejemplo, cuando la palabra luchar se inició, según tengo entendido, fue cuando surgieron las jineteras en el primer periodo especial de los 90. Yo le llamo así, el primer periodo especial de los 90. Es algo propio mío. Y que le decían, vamos a la lucha, vamos a luchar. Vamos a la lucha, vamos a luchar. Era como un término que usaban ellas para entonces las jineteras, que eran las prostitutas solamente para extranjeros, que se vestían por lo general de negro, que eran muchachas jóvenes que tenían relaciones solamente con los extranjeros, por supuesto,
por la divisa que estaba en ese momento, por el dólar, después por ese UC. La prostitución siempre ha existido. Yo creo que por más que se trate de establecer normas y un orden, la prostitución se adapta a los tiempos. La prostitución siempre busca cómo buscarse y colarse, así que eso realmente yo no creo que se diga que en un país hay prostitución, eso sea un escándalo, porque eso es algo que siempre ha existido. No que digo que yo estoy aplaudiendo la prostitución, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que hay que ser realistas y hay que ser un poco como que abiertos y socialmente decir, esto existe, esto forma parte, este fenómeno forma parte de esta sociedad. En algunas sociedades está más acrecentado que en otras, ¿ok? Lo sabemos, en algunas sociedades es más degradante que en otras, también lo sabemos, y en algunas sociedades pues ya se ha ido. Ahora, ¿qué yo digo? ¿Por qué digo que se ha ido? Se va adaptando a los tiempos. Bueno, simplemente porque antes era más visible, después fue cambiando a menos visible y ahora por hoy lo que utiliza son las redes sociales para ofrecer sus servicios y ni siquiera está tan expuestas a que la propia policía nacional las pueda llamar, requerir por acoso al extranjero, bla, 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 y todos esos términos que hay. Por ahí empezó la palabra luchar. Ahora, después, cuando las personas estaban, por ejemplo, interesados en un centro de trabajo, ellos decían, y ahí hay algo que se puede inventar. Oye, ven acá que hay un trabajo, un ejemplo, hay un trabajo de tal lado, fulano, qué sé yo, dice, y ahí hay que ir para inventar qué cosa es el invento. Y ahí se puede luchar algo ahí. Frase de los cubanos que si tú escuchabas en un ómnibus no entendías. Yo te las explico. Para eso estoy aquí. ¿Qué significaba un invento? Se puede inventar algo, se puede luchar. ¡Ay! Y no me digas que no lo sabes. Y no me digas que no puedes tapar eso con un dedo, por favor. No era más que si tú trabajabas estatal o no estatal, porque también lo he visto en, por ejemplo, restaurantes particulares. Si trabajabas en la cocina, tú dices, ay, el que trabaja en una cocina siempre resuelve, porque ahí siempre queda algo y se puede luchar algo de comida. La gente buscaba trabajos donde pudieran literalmente robar y que en Cuba se le cambiaba el término por resolver, o inventar o luchar. Pero era eso, señores. O quizás quedaba una merma de algo y esa merma se la llevaban los trabajadores porque esa era su lucha, su invento y su forma de supervivencia. Si ese lugar no te aportaba algo más, algo extra, para tú no tener que recurrir a otro trabajo, pues a la gente no le interesaba. Así de fácil. No, hombre, no, ahí no se inventa nada. No, ahí no se resuelve nada. No, ahí no hay luchadera. Eso está pasmado. Y así una y otra vez esos trabajos iban perdiendo más trabajadores y menos interés. Y si alguien venía a establecer el orden, tú eras el pesado. Porque al fin y al cabo, tú estás estableciendo el orden y esas cosas no se hacían, que tenemos que ayudarnos y bla, 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 bla. Yo sé que esto no pasa, afortunadamente, en muchas ciudades y sociedades. Pero te estoy contando cómo ha acontecido en Cuba y tú me puedes decir, así mismo es, hija, no, eso no es así. Me estoy enterando ahora y me puedes comentar aquí qué te parece lo que te estoy diciendo. Entonces, ese es el término de la lucha. Ahora, el término de la lucha después ha ido como que cambiando un poco más. Y yo digo que de peyorativo comenzó a ser totalmente positivo. ¿Por qué? Porque antes era totalmente despectivo la lucha, o más bien era para grupos selectivos, es decir, que estás luchando, pero ahora comienza a ser diferente y los cubanos luchadores son aquellas personas en la actualidad, en el 2024, no los que están buscando vivir del invento, no, ya no es suficiente vivir del invento. Los que están buscando, ahora, el que quiera vivir del invento se le sigue diciendo vago. Y el que quiera usar el término de luchador no es más que ese cubano que trabaja en dos trabajos, que está en el extra, en el super extra. Porque, señores, vivir del invento está bastante difícil. Ya no hay nada que inventar, ya no hay nada que crear y que paz me diga que tú estás perdida. ¿Se siguen inventando cosas? Sí, se pueden inventar cosas, está bien. Pero no está siendo nada fácil. Entonces, he escuchado también a otros cubanos que han salido al exterior o que viven en el exterior y me han comentado, ay, Alija, aquí en este país la gente no sabe trabajar. Porque duermen toda la tarde, es tiempo que se pierde y uno quiere luchar y hacer el dinero y están durmiendo. Pero también he escuchado a otros cubanos que me han dicho y me han escrito
y en otras partes en otros países y me han dicho, aquí no se para de trabajar, esto es desgastante, yo trabajo 12 horas, 14 horas, esto es una esclavitud, aquí no hay vida, ustedes no saben lo que tienen, en fin. No es nada, tú me puedes decir si el cubano es vago o si es luchador, al término como te estoy explicando ahora. Creo que existen de los dos tipos, como en todas las sociedades. Lo que pasa es que generalizarlos ahora, en la actualidad, me parece que ya ha cambiado un poco. Es verdad que yo creo que en un momento de mi vida yo sentía que había más vagos que luchadores, llevando ahora estos conceptos, pero me parece que ahora en este momento hay luchadores y hay sobrevivientes. Y hay luchadores sobrevivientes también. Hay luchadores y sobrevivientes y hay luchadores sobrevivientes. Porque estamos todos como tratando de tener 20 maneras de entrada, 20 maneras de poder adquirir la economía que necesitamos para el nivel de inflación que tiene el país. Hay una inflación mundial, pero Cuba tiene una inflación triple. Como decimos aquí, los precios de Dubái, que no es nada gracioso. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Quiero decirte que a veces en los conceptos en nuestras vidas pueden ir cambiando y marcando una sociedad. Aquí hay términos que solamente los entendemos nosotros y si alguien que nos quiere conocerlos, bueno, tiene que compartir con nosotros y preguntarnos por qué no se entiende. No se expresa, no sé, tú dices que no, esto no tiene nada que ver con lo que pasa en mi zona. Pero yo pienso que eso pasa en todas las sociedades, en todos los países, cada cual tiene sus propios términos, su propia idiosincrasia, sus propias costumbres y su propio todo. Ojalá y espero y manera sea que todos los cubanos en medio de cualquier circunstancia que esté, en el lugar donde se encuentre, tengan la posibilidad de ser luchadores. Hombres y mujeres íntegros con deseos de echar para adelante, de prosperar, de seguir creciendo y que le pongan mucho amor a su vida, mucha paciencia, mucha perseverancia, que no se rindan, que sonrían siempre a la vida porque ya usted sabe, aquí decimos que está todo inventado, pero el cubano siempre se las inventa, siempre se levanta un poco más, siempre estira un poquito más y puedes seguir adelante. Que puede que sea que estés cansado, que no estás viviendo quizás con tu familia, que no estás en las condiciones que quieras, pero caramba, no te rindas, sigue adelante, sigue siempre adelante. Por hoy es todo. Hoy el video ha sido hablando acerca de cómo consideran en su magnitud cómo son los cubanos, si son vagos, si son trabajadores, si son emprendedores, si no lo son. En fin, tú me puedes comentar, pero te espero en un próximo video donde estaremos hablando acerca de cultura, costumbre de los cubanos y mucho más. Si no sabes quién soy, yo te lo digo, soy Alija. Hasta un próximo video. Chao. Mira este de aquí, que seguro te va a gustar.